Hoy quiero que pensemos o meditemos en un tema bíblico. Es una enseñanza bíblica y a mí me encanta hablar de la Biblia, de lo que la Biblia habla, porque es la palabra de Dios. Y la palabra dice que ella no regresa vacía, la palabra de Dios no regresa vacía, sino que es prosperada en todo aquello para lo cual el Señor la envía. Y la palabra que hoy voy a hablar, esa palabra no va a regresar vacía, va a hacer grandes obras en muchos corazones. El remanente de Dios, de eso voy a hablar hoy, el remanente de Dios. Y voy a tomar unas referencias bíblicas porque es un tema abundante, un tema que recorre toda la Biblia, pero vamos a tomar algunas referencias. La primera que vamos a leer es Segunda Reyes 19:31. Siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la Biblia textual. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión los que se salven. El celo de Yahweh Sebaot hará esto. Oh Yahweh, Dios de Israel, tú eres justo, porque nos ha quedado un remanente hasta este día. He aquí estamos ante ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar en pie delante de ti a causa de esto. Esdras 9:15. En Jeremías 42:19 dice, oh remanente de Judá, Yahweh ha hablado sobre vosotros. No entréis en Egipto. Sabed ciertamente que en este día os lo he advertido. Romanos 9:27 dice, también Isaías clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y Romanos 11:5 dice, así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Palabra del Todopoderoso. Antes de continuar, quiero aclarar algo que tal vez algún hermano que no está bien familiarizado con algunas traducciones, en vez de decir Jehová, yo dije Yahweh. Bueno, es la pronunciación hebrea de las consonantes del nombre sagrado del Señor. Por eso en vez de decir Jehová dije Yahweh. Lo mismo, Jehová es el eterno, quiere decir el que existe por sí mismo, el que es la fuente de todo. Todo depende de Dios, pero Dios no depende de nada. Eso habla esa expresión de las grandes consonantes del nombre del Señor. Bueno, la enseñanza, hermanos míos, sobre el remanente de Dios recorre, como dije anteriormente, por toda la Biblia. El remanente de Dios es ese pueblo que ha sobrevivido en toda la historia del plan redentor de Dios. El remanente de Dios ha sobrevivido a la persecución y al exilio. A pesar del dolor causado por el mundo impío, no se ha contaminado con las culturas ni doctrinas paganas del mundo. Así dice el Señor, oh remanente de Judá, Jehová ha hablado sobre vosotros. No entréis en Egipto. Sabed ciertamente que en este día os lo he advertido. Palabras del siervo del Altísimo o el Espíritu Santo hablando a través del profeta. En este brevísimo mensaje quiero hablar un poco de el remanente de Dios. Primero, voy a hablarles un poquito de la importancia del tema en la Biblia acerca del remanente de Dios. El estudio sobre el remanente de Dios es tan importante que se menciona en casi toda la Biblia. El ejemplo lo vemos en algunas de las muchísimas citas que citamos al inicio de este mensaje. Por ejemplo, saco algunas frases. De Jerusalén saldrá un remanente. Segunda Reyes
19:31. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, porque nos ha quedado un remanente hasta este día. Esdras 5:15. Oh remanente de Judá, Jehová ha hablado sobre vosotros. No entréis en Egipto. Sabed ciertamente que en este día os lo he advertido. Jeremías 14:19. También Isaías clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, escuche esto, así el remanente será salvo. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:5 y también en Romanos 9:27. Como puede ver, amado hermano, la misma escritura define claramente quién es ese remanente de Dios. De acuerdo a la Santa Biblia, el remanente de Dios no son las grandes multitudes, ni los que tienen la apariencia de ser pueblo de Dios. En todos los tiempos el remanente de Dios es esa manada pequeña que dijo el Señor Jesús, que ha sido salvada por la intervención de Dios y se ha mantenido separada de las costumbres paganas. Es ese pueblo que ha vivido y vive una vida conforme a las normas de Dios escritas en las Santas Escrituras. Es un pueblo selecto. Esta enseñanza bíblica debe saberla y practicarla el remanente del Señor de hoy. Es la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente. Hoy más que nunca, el remanente de Dios debe saber con exactitud si en verdad pertenece al remanente de Dios o a las muchedumbres que viven según las normas del mundo. En esta era apocalíptica, donde reina el engaño en todo sentido y que se ha infiltrado aún dentro de la iglesia profesante, el remanente de Dios debe de estar alerta. El apóstol Pablo usa palabras diferentes, de una manera u otra nos dice que estemos alertas. El mismo Señor Jesús nos advirtió que debemos de estar siempre vigilantes, porque sería una época difícil que nos íbamos a enfrentar o que la iglesia iba a enfrentar. Esos días son hoy. El remanente de Dios, entiéndase, la iglesia verdadera de Jesucristo, es un pueblo singular, de acuerdo a lo que hemos visto o lo que la Biblia enseña. Es un pueblo llamado por Dios, por eso que es singular. La iglesia verdadera de Jesucristo no es producto del empuje o la influencia humana. No, la verdadera iglesia de Jesucristo es un pueblo llamado directamente por Dios. Las Escrituras dicen, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Palabra de Pablo en Romanos 8:30. Dice también la palabra de Dios, y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá, dice Pedro en su carta, 1 Pedro 5:10. La iglesia verdadera de Dios, el remanente de Dios de estos tiempos, es un pueblo que ha renacido de lo alto. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Esto es un tema que casi no se toca en la iglesia de profesantes de nuestro tiempo, o sea, la iglesia militante. Se habla de muchas cosas, de la prosperidad, de tantos temas animadores,
Pero la esencia del mensaje del Evangelio es el nuevo nacimiento. La iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, es un pueblo que ha nacido de lo alto. La iglesia de Jesús es un pueblo que vive en santidad como resultado del nuevo nacimiento. Así está escrito. Sino según el que os llamó, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estas son palabras verdaderas del Señor, no son palabras de un hombre. Son palabras que el Señor le dio a Pedro y también los demás profetas de Dios. El pueblo de Dios verdadero es ese que vive en santidad como resultado del nuevo nacimiento. También la iglesia de Jesucristo es un pueblo lavado con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor y de Jesús, el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. La sangre de Jesús nos lava de nuestros pecados y su resurrección nos garantiza nuestra resurrección y glorificación. La iglesia viviente de Jesús, que no depende de la venia de la ley, de la venia de los abogados, de la venia, no de la autoridad de nadie, sino de Dios mismo. Entre la iglesia profesante o militante, hay mucha confusión en cuanto al tema de la iglesia verdadera de Jesús. Por ejemplo, hay muchos creyentes que viven una fe basada en la teología de los cantos religiosos. Esto es un grave error, porque muchas veces los cantos son producto de una experiencia emocional y sin base en una exégesis honesta de la Biblia. Hay otros que solo creen en una gracia barata y sin poder transformador. Estos son los que dicen, cree y vive como quieras. Esa es una doctrina del enemigo de Dios y del ser humano. Es la mentira antigua con que nuestros primeros padres fueron engañados. Sigue engañando a la gente, dándole o promoviendo una religión sin poder. Solo la sangre de Jesús tiene poder para lavar el alma humana y el poder del Espíritu Santo tiene poder para santificar. Hay muchos que dicen, todas las religiones conducen a Dios. Lo que importa es creer en algo y ser sincero en lo que se cree. ¡Qué error más terrible! Esta es otra mentira del padre de las mentiras. Hay muchas religiones, pero solo existe una iglesia. Y esa iglesia no es una denominación. La iglesia verdadera la componen todos los que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, estén donde estén. Es esa la iglesia que se irá en el traslado de ella, o sea, en el arrebatamiento. ¿Por qué hay tanta gente confundida entre los que profesan la fe? Hay muchas razones, pero mencionaré algunas. Es porque se ha seguido la teología de Caín. Muchos que se llaman creyentes en Dios siguen la teología de Caín. ¿Y cómo es la teología de Caín? La religión de Caín es la teología humanista. Es seguir un tipo de fe que se adapte a nuestros criterios corruptos. Caín se acercó al altar de Dios a su manera. Por esta razón la ofrenda de Caín ni de su persona fue agradable delante de Dios, porque era un acercamiento a Dios a la manera del hombre. La religión, por sofisticada que sea, si no es como lo ha revelado Dios en la Biblia, es fraudulenta e ineficaz para salvar el alma humana.
Hay muchos que profesan la fe y están confundidos porque han abandonado el estudio serio de la Biblia. Nuestro Señor Jesús nos enseña que esta es la causa de los errores y extravíos doctrinales. Entonces respondió Jesús, les dijo, estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Por eso vemos multitudes de creyentes abandonando la fe verdadera y están siguiendo doctrinas heréticas porque dejaron de estudiar la Biblia. Y algunos que logran a puras penas estudiar la Biblia, ni le estudian, leen un versículo aquí, otro allá. Eso no edifica. La Biblia hay que leerla completa para tener un panorama general de la santa palabra de Dios. En conclusión, la iglesia auténtica de Jesucristo es el remanente de Dios en nuestros tiempos. Es esta iglesia la que está esperando a su Señor en obediencia y amor. Está preparada como las 5 vírgenes que fueron sabias. Es el remanente que dice a su Señor, que da testimonio. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. La iglesia responde, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Hermano en Cristo, ¿está usted preparado? Si hoy viniera nuestro Señor, o si hoy muriera usted, ¿está seguro que irá con Él? ¿Es usted parte del remanente de Dios? ¿Cómo vive usted? Su estilo de vida manifiesta si es parte del remanente de Dios o no. ¿Cómo ser parte del remanente de Dios?, preguntará alguno. Debe hacer 3 cosas, por lo menos. 1, arrepiéntase de sus pecados. Y 2, acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y 3, persevere en la fe en Jesús hasta el final. Gracias, Padre. Muchas gracias. De verdad, gracias le doy. Alabo su nombre porque es bueno y para siempre su misericordia. Oro para que este mensaje sea usado por ti, Señor, para despertar, consolar, exhortar, lo que tú quieras, Padre mío. Oro para que alguien sea alcanzado y despertado y liberado en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice a todos los que escuchen esta predicación. Bendice los que escucharon hoy o los que van a escuchar en diferido. Dios bendito de los siglos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Muchas gracias al Señor. Dios me lo bendiga mucho y gracias por sus oraciones. Dios lo bendiga.